Buenos días, vamos a hablar hoy sobre las profecías, los profetas, las profecías. Hoy en día está de moda mucha gente hablando en nombre del Señor y a veces tenemos mucho temor de Dios, pero queremos saber quién es de Dios, quién no es de Dios, si lo que habla es lo correcto, si lo que habla es de la forma correcta. Y la Biblia nos da todas esas claves de cómo saber quién y quién no es de Dios. Porque tenemos mucha gente hablando por la Biblia y citan versículos bíblicos y a veces cosas que se cumplen. Pero no necesariamente porque algo se cumpla, esa persona es de Dios. Porque la Biblia nos dice que va a haber profetas que van a motivar al pueblo, pero simplemente Dios está probando al pueblo. Porque cualquier persona que te diga algo que no va con la Biblia, simplemente no viene de Dios. El que habla de parte de Dios va a hablar lo que Dios habla, no va a hablar otra cosa. Entonces, el primer punto que tenemos, ¿cuál es, John David? 1 Corintios 12:10. ¿Quién da el don de profecía? ¿Quién creen ustedes que da el don de profecía? Dios. Dios, por fin, aplauso para Abraham. No digo, yo el pastor es ciego y la iglesia es muda. Él lo da Dios. Vamos a leer esa cita bíblica, la va a leer Joan David. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ahí está hablando, parece que hay que leer los versículos que están antes y después, de que el Espíritu Santo es el que da los dones. Lo dice desde el versículo 3, creo. Entonces, los dones no es que yo vengo y quiero ser profeta y hago un canal de YouTube y me autodenomino profeta. No. Las profecías no es que yo vengo y se me ocurre porque comí en la noche sándwich, tuve una pesadilla y me habló Dios. Tampoco es así. Y no estoy diciendo que Dios no hable por sueño, sino que hoy en día hay gente matando personas, reviviendo personas, proclamando cosas. Muchas no se cumplen, otras sí. Y el pueblo de Dios está confundido. Y muchas veces le hacemos más caso a esas personas que a la Biblia. Y Dios es claro cuando nos habla sobre cómo debemos proceder con esta persona y con la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Dios. Dios, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. No es que alguien se autodenomina profeta. El segundo punto del que vamos a hablar, yo, David, ¿cuál es? 1 Corintios 14, del 31 al 33. Propósitos de la profecía. Propósito de la profecía. Va a estar leyendo nuestro hermano Giovanni. Del 31 al 34, ¿verdad? Al 33. O al 33. Ajá. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Haremos ahí. ¿Para qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ese es el objetivo de la profecía. Aprender y ser exhortado. Hoy en día hay gente que parece bruja, no profeta. Porque vivimos profetizando puro caos o bendiciones. Pero el objetivo de la profecía principalmente es, ¿cuál? Aprender y ser exhortado. Sigue, Joan. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguna profecía trae confusión, no viene de Dios. Las cosas de Dios vienen con paz, no vienen con perturbación, no vienen con conflictos, no. Lo que es de Dios, el que habla de parte de Dios, dice lo que la Biblia dice y eso no tiene discusión. Amén. Amén. Vamos al siguiente punto. 1 Corintios 14, 22 al 25. ¿Para quién son las profecías? Vemos
14 Del 20 a 25. Dale, María, lo más lejos. El 21. Del 22 al 25. Escuchen esto. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señales, no a quién, A los creyentes, sino a quién. a los incrédulos. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 2 cuando estaban todos en el aposento y comenzaron a hablar en lengua? Y unos llegaron diciendo que estaban borrachos y otros llegaron asombrados de cómo hablaban en sus propias lenguas las maravillas de Dios, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Sigue, María? Sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahí. ¿A quién son la profecía? Para los creyentes. Y entonces, ¿por qué hay gente en YouTube más interesada en llegar a todo el mundo que a los creyentes? La profecía es para que en las iglesias, en los servicios, haya gente dando profecía. El Espíritu Santo tomando personas. Yo me acuerdo pequeño cuando iba a la iglesia donde comencé a conocer al Señor, cómo Dios se levantaba a través de hombres y mujeres y daba palabras. Cuando en los 80 había hombres de Dios que dieron profecías que hoy en día se están cumpliendo. Pero hablaban al pueblo de Dios. Cuando usted ve una persona que está interesada en que todo el mundo la escuche y que no está hablando al pueblo de Dios, sino que está dando profecía a los que no son del pueblo de Dios, ya usted tiene que estar alerta. El Espíritu Santo tiene que darnos discernimiento. Bueno, no tiene que darnos, Él nos da discernimiento. Él nos da sabiduría para entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Sigue María leyendo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indotos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indoto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahí termina el 25. ¿Por qué? Porque llegó la persona a la iglesia. No, es el 24. Ah, yo estoy diciendo. No lo porfié, pero. Y ahí falta algo. Perdón. Ajá. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Amén. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso es que hay gente que dice, como que el pastor alguien le contó. Se fueron con el brollo, con el chisme. No, el pastor no le van con el brollo ni le van con el chisme. Si es un hombre de Dios, el Espíritu Santo le revela. La mitad, por favor. El Espíritu Santo le va a revelar al pastor o al que esté predicando. Y esa persona va a dar palabra. Yo recuerdo que un día yo estaba en una campaña cuando andaba caminando de espaldas a Dios. Cuando vivía mi Ike vida de cristiano. Y el profeta me llamó y me dijo al oído, así te dice el Señor, o te levantas o te corto. No tuvo que hacer un escándalo ni ponerme en vergüenza, porque cuando ya Dios pone a alguien en vergüenza, porque ya le he hablado muchas veces y no he hecho caso, se ha hecho loco. Y yo creí que vino de Dios. ¿Por qué supe que venía de Dios? Porque la intención fue edificar, no destruir. La intención no fue ponerme en vergüenza delante de todo el mundo. La intención fue hablarte de parte de Dios para que yo me levantara y caminara como Dios quería que yo caminara. Entonces la profecía es para los creyentes y el hablar en lengua es para los inconversos. No, es señal. O sea, por eso, son dice señales. cuando Dios no habla, Él no habla a través de profecía, ¿no? Amén. Porque Dice a los inconversos le habla a través de no. Las señales, vuelve a leer otra vez el versículo, léelo otra vez. ¿Cuál era ese? El 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Son qué? Por señal. Por señal. No es que no son para los creyentes. La lengua, dice el mismo capítulo ese de Corintios, que si alguien va a hablar en lengua, que interprete, sino que se calle, porque es para edificar al pueblo. ¿Me entiendes? ¿Ah? O a las personas. No, pero para los incrédulos son señales. Sí, pero cuando es edificación. ¿Ah? Cuando es edificación. No. Para ellos son señales, porque ellos ven la lengua y van a ver el poder de Dios, ¿ok? Y para nosotros tiene que ser de edificación.
Ellos no pueden ser edificación porque no tienen el Espíritu No, estoy Santo. hablando de nosotros cuando Sí. somos creyentes. Amén. O sea, la lengua es para nosotros, o para edificación de la misma persona o para edificación del pueblo. Para el cristiano. Amén, amén. Pero cuando es para edificación de la persona, le dice que haga silencio, porque no hay interpretación. No hay ¿Ok? no hay Es señal pero es señal para ellos, para los no creyentes. Pero la profecía es para el creyente. Ujú. Pero también dice que si alguno que no es creyente entra, él va a ser confrontado por la palabra, va a saber que viene de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo le hable cosas que nadie sabe, él va a saber que es Dios quien está hablando. Es lo que está hablando allí. ¿Vamos bien? Amén. El siguiente punto. Deuteronomio 18:22. Los Ajá. verdaderos profetas. Deuteronomio 18:22, vamos a escoger a Weber. Apúntalo con la cámara. Me agarro y se puso detrás de mí, qué bárbaro. ¿No pareciera? Ah, Pero díganme cuando tienen todos. Que digan amén cuando lo tengan todos. Yo soy el intérprete de uno. No, gracias. Amén. Amén. Dice, si el profeta hablaré en nombre de Jehová y no se cumpliré lo que dijo, ni aconteceré. Gracias. Ajá. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló en tal profeta. No tengas temor de él. por eso es que a veces yo me decía, no puedes hablar así. ¿Qué dice allí? Si la persona que está hablando no habla de parte de Dios, no se cumple. Dice, habló apresuradamente. Hay gente que habla lo que sus emociones le dicen, no lo que Dios le está diciendo. Eso Dice- significa presunción. Ujú. Dice, no tengas temor de él. No le hagas caso. No tengas temor, es algo impulsivo. Puede hablar algo bien como puede hablar algo mal. Fíjense, ¿dónde nos confundimos aquí? ¿Dónde tenemos que estar claros? Perdón. Ahí terminaste ya, ¿verdad? Sí. Ajá. Había un versículo, creo que lo decía ahí en Deuteronomio, que nos hablaba de que cuando se habla la palabra de parte de Dios, y les recomiendo leer ese capítulo completo, porque da algunos tips sobre la profecía, sobre el profeta. El ejemplo que le iba a dar, Dios le da una orden a un profeta, y llega otro profeta y le dice, no, ven a comer a mi casa. Y él dice, pero es que Dios me dijo esto. No, venga a comer porque Dios me habló que vinieras a comer a mi casa. Él se devolvió, se fue a comer a su casa y después que comió, ¿qué le dijo el profeta Libre? Que Dios no había hablado por él. Que fue mentira lo que ¿Y qué le iba a pasar? que se iba a morir. Como Que es, un... no, él que iba a morir ahí y cuando él salió, el profeta salió, un león se lo mató. Entonces, Pero nada más a él. No se comió ni la mula ni nada. nada. Ese es de la mula. Ajá. Eso está en Entonces, el rey. ¿qué pasa? Que a él le habló, mucha gente va a venir diciendo, Dios me dijo. Y a veces por hacerle caso a la gente que dijo, Dios me dijo, pero no le estamos haciendo caso a la Biblia, vamos a meter la pata, vamos a irnos de cabeza en cosas que no son de Dios, por escuchar a alguien que dijo, Dios me dijo. Dios le puede decir a quien sea, Dios me dijo. Pero dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien no habla conforme a la palabra de Dios, por mucho que suene profeta o se vea profeta, no es profeta de Dios. Amén. Mucha gente, al rey acá, muchos profetas le dijeron, armaron cuernos y hicieron muchas manifestaciones y dijeron, y vas a ganar, los vas a cornear a todos y vas a vencer. Y el profeta Miqueas, creo que fue, ¿verdad? Ujú. El profeta Miqueas le dio la palabra y él se enojó.
pero se cumplió lo que el profeta Miqueas dijo. Entonces, hoy en día está el pueblo de Dios vuelto loco, Sí, porque más, hubo un espíritu de mentira sobre Ajá. todos aquellos, enviados por Dios. está más enfocado en YouTube que en la palabra de Dios. Pasamos horas escuchando profetas de Dios y pasamos 5 minutos escuchando la palabra. No está mal escuchar a los profetas, porque están para edificar al pueblo, para enseñar y exhortar. Lo que está mal es cuando le dedicamos más tiempo a los profetas que a la palabra de Dios. Esta palabra es verdadera y es la que debemos escuchar primeramente, primero que al pastor, primero que al maestro, primero que al profeta, primero que a todo el mundo. No podemos pasar más tiempo escuchando a la gente que el tiempo que pasamos meditando en la palabra. Amén. Porque nos desenfocamos y estamos idolatrando personas. No, porque el profeta fulanito dijo. ¿Y qué dijo la Biblia? ¿De qué se asombra? Va a haber un terremoto en tal país. Ya la Biblia lo dijo. ¿Cuál es el asombro? Y va a pasar esto y lo otro. Miren, ¿cuánto nos dijeron que iba a pasar con Venezuela y todavía? Ahí está. El gobernante está ahí porque Dios dice que Él es el quien quita y pone los reyes. Que hace perdiendo el tiempo tratando de matar a Maduro y tratando de matar al otro. Y queremos jugar a los sanguinarios. Matar a Castro, matar a Maduro, matar a no sé quién, matar. Un cristiano no debe tener odio en su corazón. No mate a nadie, ore por la gente. Y Dios decide cuando quita y cuando pone. No tiene que estarse sacrificándose por lo que no debe sacrificarse. No es de Dios. Una mujer dijo, este diciembre Maduro se muere. Está Maduro, está más vivo que 3 diciembre han pasado. No podemos creerle a la gente a la ligera y no podemos celebrar porque dijo Maduro se muere y todo el mundo aplaudió. Yo dije, si ella está mal, los que están con ella están peor. Porque ¿cómo puedo yo aplaudir o alegrarme de que alguien se va a morir? ¿Hay maldad? Eso no son cristianos. Un cristiano no se alegra de la muerte de nadie, así sea el hombre más malo del mundo. Es un alma. Un profeta que predice esas cosas no es un profeta de Dios. Los profetas de Dios hablaban claro. Miren, Daniel va delante de vamos al libro de Daniel. A ver, ¿a quién falta poner por ahí? Del 5. ¿En qué capítulo es que está cuando el Belsasar le lee la escritura? Capítulo 5. 5, ¿verdad? Vamos a buscar el capítulo 5 de Daniel. El rey Belsasar busca los vasos del templo, se pone a beber vino con sus mujeres, sus concubinas. O sea, se pasó. Tomó lo que era dedicado para Jehová, lo profanó. Pero Daniel no andaba el incircunciso, ojalá que se muera. Que venga un rayo y lo parta. No, y viene, eso Jehová me dijo que este diciembre va a morir este Belsasar y va a caer un rayo y lo va a partir en 10 y entonces los amigos de Daniel, ya vio que se va a morir Belsasar. No, chicos, vamos a ver la conducta de un hijo de Dios. Lee, Nercito. Desde el principio. Creo que sí. En el versículo 3 solo lo pasa. ¿En el 3? Ok, desde el 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata. No solo, perdón, Necesito, no solo agarraron los vasos del templo y bebieron vino, sino que se lo dedicaron a otros dioses. ¿Por qué no? Porque fulanito trajo brujería. Porque fulanito metió el diablo en Venezuela.
Pero peor estamos los cristianos que no lo hemos podido sacar. ¿Quién está peor, el que lo metió o el que no tiene el poder de Dios para sacarlo? Porque aquí tenemos a un Daniel que estuvo en una tierra donde era el jefe de los brujos, de los santeros, de los hechiceros. Y aunque lo querían destruir, siempre Dios terminaba poniéndolo en el primer lugar. Y el poder de Dios y Dios estaba con él. Amén. Amén. Entonces, sigamos. De bronce, de hierro, de madera y de piel. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba algo nervioso, ¿no? El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Porque Dios los trastornó, no pudieron. El diablo no tiene el poder que tiene Jehová. Y ese es el problema de hoy en día. Que creemos más en el poder del diablo que el de Dios. Ay, que el diablo tiene a Venezuela. Bueno, vamos a quitárselo. Y eso es con oración y ayuno. No con desear la muerte de nadie. Sigue en el cito. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, Amén. como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos. Escritura al rey, y le daré la interpretación. Habló con respeto, ¿verdad? Aunque lo puso en su sitio, Leeré le habló con respeto. la interpretación al rey. Si no fue un falta de respeto, como los muchos profetas hoy en día, era un hombre de Dios. No le falta el respeto a nadie. Así como lo hizo Pablo también, cuando pidió perdón por hablarle como le habló el sacerdote. Sigue en el sitio. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y fue desposado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo.
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que a él le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Hasta ahí. Fíjense que aquí hubo un profeta, porque Daniel le profetizó, no le faltó el respeto. Y con todo y todo, el rey, sabiendo que le habían dicho que iba a perecer, no lo mandó a matar, no lo mandó a torturar. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero profeta, un hombre de Dios, la intención no es destruir, es edificar. Porque inclusive con lo que habló Daniel, el rey podía en ese momento arrepentirse. Por mucho que lo iban a matar, que le quitaran el reino, o de ir a la presencia de Dios. ¿Cierto? Daniel no le tiró maldiciones, no lo envió al infierno, no lo condenó, simplemente le profetizó. Y es lo que hoy en día tenemos que ver cuando veamos esos videos en YouTube, cuando veamos profetas. Primero, examinemos si habla de parte de Dios. Segundo, si está edificando mi vida. Porque si lo que vas a asustarme, no lo voy a escuchar. A veces, yo escuché muchos testimonios pequeños y profecías. Y los profetas que yo escuchaba antes hablaban de parte de Dios y hablaban la palabra. Y sí, anunciaban cosas feas que iba a pasar. Pero era para exhortar al pueblo. Le hablaban al pueblo de Dios, a exhortarlo, que cambiara, que se apartara del pecado. Las profecías son para que la gente le dé like. Es un negocio. Quiero muchos likes porque YouTube paga los likes. Creo que Instagram también los paga, ¿no? No sé. Okay. TikTok. TikTok lo paga. Ajá, como que te estoy metiendo por ahí. Entonces la gente está más enfocada en dar una palabra que a la gente le guste y la promocionen y le den like a que edificar al pueblo de Dios. Vean claramente cuál es el objetivo del que está usted escuchando. Hacerse famoso o hablar de parte de Dios. Los versículos que hemos dado son claros y claves de cuando algo viene de Dios y para qué es la profecía. Es para edificarme, para exhortarme, para que yo busque más de Dios, para que me aparte del pecado. No es para que yo agarre miedo, es para tener temor. Porque todo lo que ellos anuncian ya está en la Biblia. Si alguien le anuncia algo que no está en la Biblia, tenga cuidado. En la Biblia está todo. ¿Quiere asustarse? Lea Apocalipsis completo. Quiere que yo no me asusto porque las profecías que vienen nos deben alegrar a nosotros porque pronto se va a cumplir la venida del Señor. Pronto se va a acabar toda la maldad del diablo. Pronto va a ser echado en el lago de fuego. Pronto vamos a estar en la eternidad con nuestro Señor. Eso no es para asustarse. Eso es para alegrarse. Que se asuste
el que no busca de Dios, que se asusta el que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el que tiene que estar asustado, pero no nosotros. Nosotros tenemos que estar contentos, amén. Amén. Los veo así como que están asustados o están contentos. ¿Cómo están No, ustedes? estamos contentos. Contentos. No están asustados, porque asustado está el que no tiene a Cristo. Ese está desesperado, no sabe qué hacer. Pero el que está seguro en Cristo y sabe que tiene la salvación y la vida eterna, no puede estar asustado, tiene que estar alegre. Amén. Amén. Ah, bueno, así que esté pendiente en la profecía.